Vamos, Señor, gracias por hoy. Gracias por su palabra. Gracias por este tiempo que tenemos juntos como una familia. Somos más que simplemente humanos. Somos hermanos y hermanas. Somos conectados ahora por toda la eternidad. Y esto es algo especial. Esto es algo que solamente tenemos por la sangre de su Hijo Jesús. A veces creo que no sabemos cómo increíble esto es. Que tenemos una familia muy grande, una familia muy preciosa. Y es una bendición, porque el mundo no ofrece una familia eterna. Solo es por su Hijo, solo es por Jesús. Señor, bendice este tiempo. Abre nuestros ojos para ver las Escrituras. Derrama tu Espíritu sobre cada persona aquí, para entender qué dice su palabra. No es algo imposible a entender. Gracias, Señor. Dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Proverbios en capítulo 16. La mayoría de los proverbios en capítulo 10 hasta 15 son contrastes. Esos proverbios usan la palabra más o pero para contrastar entre dos ideas. La segunda sección de esta parte de Proverbios, es decir, capítulos 16 a 22, son en su mayoría comparaciones. Este capítulo nos anima a tener la perspectiva correcta en la vida. A veces pensamos que tenemos la perspectiva correcta, pero en el final aprendemos que no fue eso, ¿verdad? Nos llama a tener sabiduría, pero también en el proceso de obtener sabiduría, nunca perdemos nuestra dependencia en Dios. Esto es algo muy importante. No importa cuántas cosas aprendemos y cuánto conocimiento tengamos, siempre dependemos en Dios para todo. Amén. Okay. Empezamos capítulo 16 en versículo 1. Dice: del hombre son los planes del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. El Señor y el corazón de los hombres. Si somos hijos de Dios, Él trabaja en nuestras vidas continuamente. Continuamente. Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no estamos conscientes de ello.
Filipenses 2, versículos 12 y 13, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué increíble es el ser un hijo de Dios, ¿verdad? Qué increíble. Y someter nuestras vidas a Él. De esta manera, Él puede dirigir su vida, ¿cuándo? Diariamente. ¿Qué significa que sus deseos se convierten en nuestros deseos? ¿Qué significa? Significa que vamos a querer hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Esta es la mejor vida que podemos vivir. Versículo 2. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero el Señor es el que examina los espíritus. No importa si una persona piensa que lo que hace está bien en sus propios ojos. No importa. Porque si queremos, podemos justificar cualquier acción o palabra que hacemos o decimos. ¿Verdad? Es fácil. Estamos llenos de excusas. Yo hice esto porque yo dije esto porque tenemos muchas excusas. Incluso cuando hacemos algo que es obviamente incorrecto. Esto es simplemente por orgullo, ¿verdad? Pero sabemos, es algo incorrecto, vamos a querer justificarlo. Pero Dios puede ver nuestros corazones y Él sabe nuestros motivos. Él sabe si son puros o no. Es posible por una persona puede hacer o decir lo que es correcto, pero sus motivos son malas. Es posible. Ellos están haciendo que es correcto, pero su corazón no es. La palabra de Dios dice que ustedes adorar a Dios con sus labios, pero sus corazones son muy lejos de mí, ¿verdad? Entonces, es posible a decir que es correcto, pero su corazón es muy lejos de Dios. Eso es algo muy importante porque Dios sabe nuestros motivos en todo. Esto es algo importante. El Señor nos juzga en base de por qué hacemos algo, no solo por el cómo lo hacemos. Él ve los motivos de nuestros corazones y no tiene ningún interés
en nuestras excusas. Para nada. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, deje que su conciencia sea su guía. Deje que su conciencia sea su guía. ¿Es una buena idea? ¿Qué piensa? ¿Es una buena idea? No. El problema con esto es que nuestras conciencias, sin la dirección de la palabra de Dios y sin la convicción del Espíritu Santo, es una terrible guía. El libro de Jueces es un buen ejemplo de esto. Este libro, algunas personas llaman los días oscuros del pueblo de Israel. Es el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque el versículo que es la clave de este libro, el Jueces, versículo 21, capítulo 21, versículo 25. Que dice, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía en sus propios ojos. O cada uno hacía lo que le daba la gana. En Jueces, la condición de la sociedad estaba de mal en peor. Porque ellos hacían lo que ellos creían que estaba bien. Pero es difícil, es difícil imaginar la condición en que la sociedad hubiera estado si ellos hubieran hecho lo que les parecía incorrecto en sus propios ojos. Imagine. Esos son los días oscuros. Y ellos están haciendo que es lo bien en sus propios ojos. Solo las maneras de Dios son correctas. Solo las maneras de Dios son correctas. Vemos claramente lo que es correcto. ¿Dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. En este versículo, la palabra obra significa planes. Y la palabra pensamiento significa preparaciones. Entonces, dice aquí que necesitamos someter nuestros planes a Dios y nuestras preparaciones serán afirmadas o establecidas. Si no hacemos esto, nuestros mejores planes pueden descarriarse. Pero si somos honestos, muchas veces hacemos nuestros planes, ¿verdad? Y está bien. Ponemos nuestros planes en acción. Y como una idea tardía, pedimos a Dios que bendiga lo que hacemos. ¿Y qué descubrimos?
Cuando hacemos esto, ¿qué descubrimos? Que Dios no está en nuestros planes. Si es que consultamos a Dios desde el principio, Él ordena nuestros pensamientos, es decir, Él nos guía en el camino que Él ha planeado. Y su camino siempre es lo mejor para nosotros. Vemos esto muy clara en la vida de Pablo. En cada viaje misionero, él tomó tiempo para planear exactamente dónde iba. Pero sus planes fueron siempre guiados por el Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 16, vemos que en la segunda viaje misionero, él quería ir a Asia. Esto fue su plan. Y fue un buen plan. Pero en versículo 6 dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Interesante. ¿Por qué? Pablo tenía sus ojos fijos en ir a Éfeso. Pero tuvo una advertencia del Espíritu Santo que esto no era el plan de Dios en ese momento. Este es importante. En ese momento no fue el plan de Dios. En 3 años sí, pero en este momento no. Y en Troas, el Espíritu Santo no les permitió a pasar más allá. ¿Qué está pensando Pablo? Ay, por todos lados, me voy y no puedo ir. Y fue cuando Pablo recibió una visión de un hombre de Macedonia que le rogaba que les trajera el Evangelio. Así el Espíritu Santo lo guió a llevar el Evangelio, ¿dónde? A Europa, finalmente. Pablo tenía sus planes, pero él consultó con Dios siempre y fue guiado por el Espíritu Santo. El camino de Dios siempre es lo mejor. Amén. Amén. Versículo 6. Con misericordia y verdad se expía la falta, y con el temor del Señor uno se aparta del mal. Dios da misericordia y verdad. En nuestra experiencia con Dios, experimentamos primero la verdad y luego la misericordia. La verdad revela nuestros pecados, ¿verdad? Sí. Y la misericordia de Dios nos quita nuestros pecados por medio de Cristo. La verdad viene primero porque necesitamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Sin esperanza y culpables por nuestros pecados. Tenemos que entender que necesitamos la misericordia de Dios. Solo Dios puede proporcionar
el pago por el pecado. Él solo a través de la sangre de su Hijo Jesús, nada más puede satisfacer. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre le agradan al Señor, aun a sus enemigos reconciliará con él. Esto debe de ser la meta de cada uno de nosotros. Ser agradables a Dios. Y no el agradarme a mí mismo. El problema es que muchas veces nos usamos a nosotros mismos como el estándar de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tratamos de usar nuestro propio estándar y así justificar nuestras acciones. Pero ¿qué dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 29? Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Esto es lo que realmente importa. Debemos preguntarnos, ¿le agrada a Dios lo que hago? Esta es la pregunta. ¿Le agrada a Dios lo que hago? No necesito examinar o justificar mis decisiones, mis acciones, mis palabras. Simplemente necesito preguntar, ¿le agrada esto al Señor? Esta es nuestra meta, porque fue la meta de Jesús. Cuando hacemos esto, también tendremos paz con nuestros enemigos. Versículo 9. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre hace sus planes, pero Dios determina cómo le irá. Vemos esto en la historia de Jonás. Dios le dijo a Jonás que él necesitaba ir a Nínive, y él fue muy emocionante. Like, yes, sí, finalmente, Nínive, mis amigos, o no, enemigos, casi amigos, pero no. ¿Qué pasa? Jonás planeó correr de Dios. No, me voy. Dios quiere que me voy en esta dirección, me voy por allá, entonces, mejor. Jonás consultó su propio corazón e hizo su propio camino. Pero Dios determinó cómo le fue. ¿Qué pasa? Dios mandó una tormenta, también un gran pez, y le dio 3 días a Jonás dentro del vientre del gran pez. ¿Para qué? Para pensar.
Él tenía tiempo simplemente para pensar y también, capítulo 2 de Jonás, adorar a Dios. Al final de los 3 días, él estaba listo para hacer lo que Dios quería que hiciera. Estoy listo para ir a Nínive, mucho mejor que el gran pez. Yo quiero que Dios dirija mis pasos. Esto es mi deseo. Porque quiero seguir su voluntad, no mi propia voluntad. Está bien hacer planes, pero necesitamos permitir que Dios cambie nuestros planes si no están de acuerdo de su voluntad. Pero a veces nosotros no le gusta cuando Dios cambia nuestros planes. Pero necesitamos recordar, sus planes siempre son los mejores. Es mucho mejor que cualquier cosa usted puede imaginar. Y yo puedo imaginar cosas grandes, pero nada más grande que los planes de Dios. Versículo 17. La vida de los rectos es apartarse del mal, y el que guarda su camino, guarda su vida. El camino de los rectos se aparta del mal. Esto es un mandato simple. Se aparta del mal. ¿Es difícil o fácil? Es fácil. Debemos discernir el mal y apartamos de él. Nada más. Es muy fácil ver si estamos en el camino incorrecto. Oh, Jaime, no. No, sí, es muy fácil. Si usted tiene una relación con Cristo y el Espíritu mora en usted, entonces es fácil ver si usted está caminando en el camino incorrecto. Fácil. Es simple ponernos en el camino correcto. Muchas veces caminamos en el camino incorrecto. ¿Por qué? Es fácil, porque queremos. Es porque queremos. Debemos apartarnos del mal camino. Si estamos en un negocio deshonesto, deberíamos apartarnos de eso. Si andamos en malas compañías, debemos apartarnos de esto. No es algo difícil de comprender, ¿verdad? Esto es con cualquier cosa en su vida. Entonces, ¿dónde empieza el camino correcto? ¿Dónde empieza el camino correcto? El camino correcto comienza en el Calvario. Es un camino. Es un camino directo. Es un camino estrecho. A veces solitario. Y a veces encontramos dificultades en este camino. Pero es el único camino que nos guiará a nuestro hogar celestial.
es el único. Pero aquellos que han entrado este camino deben recordar que ellos siempre están en peligro y de siendo desviados. Siempre. Algo interesante, es mucho más fácil para salir el camino correcto que permanecer en esto. Es mucho más fácil. Entonces, ¿cómo hacemos? Necesitamos mantener nuestros ojos en Cristo. Queremos permanecer, si queremos permanecer en el camino correcto, todos los días. Si quiere permanecer en el camino correcto, necesitamos pasar tiempo diariamente con nuestro Señor y Salvador. Cuando hablamos acerca de un Señor, Él es nuestro guía. Todos los días, o es algo imposible que hacer. Versículo 18. Antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. A veces cuando estamos con otros pastores o personas y ellos están haciendo algo un poco orgullo, estamos usando este versículo más como una broma, pero es un poco divertido, pero en realidad no es divertido porque esta es la realidad. Pero ya, yo tenía este pensamiento en este momento, no sé por qué, pero ya. Ok, antes del quebrantamiento es el orgullo. El orgullo. Un buen ejemplo de esto es Alejandro el Grande. Alejandro fue educado por Aristóteles. Él fue muy inteligente. Él llegó a ser gobernador de Macedonia a los 16 años. Dos años después, fue un general conocido por todas sus victorias. Él tenía 18 años, un general. Y a los 20 años fue el rey. ¿Va? Increíble. Pero él murió cuando tenía solo 33 años. Alejandro había conquistado el mundo. Su objetivo era humillar a Persia. Por esto, persiguió al rey Darío el tercero por todos lados en el mundo. Egipto, obviamente, por eso, lo amaba como un dios y lo hicieron faraón el 14 de noviembre en 332 BC. Alejandro se llenó de orgullo.
Él construyó la ciudad de Alejandría en Egipto y el 31 de enero 330 BC, Alejandro entró a Persépolis, la ciudad santa de Persia. Él confiscó todo el tesoro y quemó la ciudad y el templo de Xerxes. Su orgullo creció cada vez más con cada victoria. Y muchos comenzaron a odiarlo. Por sus victorias, él continuó buscando lugares para conquistar. Estaba afuera de control. Alejandro el Grande murió por envenenamiento. Algunos creen que Aristóteles, su maestro, lo asesinó. Inmediatamente después de su muerte, se levantó una rebelión y su imperio cayó. Entonces, ¿qué logró con todo su orgullo y poder? Su orgullo dejó un camino de 20,000 millas de muerte y destrucción en el mundo. Su esposa, Roxana, y su único hijo fueron asesinados y su linaje no continuó más. Todos sus esfuerzos quedaron en nada. Como dice en este versículo, antes del quebrantamiento es el orgullo. El orgullo es algo peligroso. El orgullo es algo que Dios odia. Versículo 21. El sabio de corazón será llamado entendido, y la dulzura de labios aumenta el saber. Habla de las palabras sabias y agradables. La persona sabia es conocida por su discernimiento. Discernimiento es poder ver la raíz del problema. Las palabras amables y útiles hacen que la persona que escucha quiera seguir escuchando. Las personas van a querer escuchar cuando alguien les habla con tranquilidad y con palabras útiles. Pero nadie quiere escuchar a alguien que les habla con palabras feas o con palabras fuertes. ¿Qué pasa cuando alguien está gritando en su cara? Para mí, yo estoy pensando en otras cosas casi inmediatamente conmigo. I'm like, wow. Porque no, por no sé qué es,
mi enojo, quiero pelear, ¿verdad? Entonces, para mí, lo mejor, yo estoy pensando acerca de cachorros o algo como así. Algo muy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos escuchar cuando alguien está gritando en nuestras caras. Pero cuando alguien está hablando en tranquilidad, cuando alguien entiende nuestros problemas, queremos escuchar. Cuando ellos tienen palabras que son útiles, queremos escuchar. Entonces, esta es una, porque a veces hablamos con palabras feas. Todos. Porque somos humanos. Pero necesitamos caminar en sabiduría y buscando por las palabras correctas. Y habla con tranquilidad. Necesitamos elegir nuestras palabras sabiamente, ¿verdad? Yo uso esta frase con mis hijos a veces, porque cuando yo estoy hablando con ellos, y yo entiendo que ellos quieren decir algo, y siempre digo, elegir sus palabras sabiamente en este momento, ¿verdad? Pero esto es para todos, también conmigo. Bueno, versículos 29 y 30. El hombre violento persuade a su amigo y le hace andar por camino no bueno. El que entrecierra sus ojos para planear perversidades, el que aprieta sus labios consuma el mal. Quizás hemos visto esto en las películas. Un hombre malo, junto a sus manos. Ustedes están pensando en una película en este momento. Y con sus ojos cerrados, pensando. Piensa en un plan diabólico. ¿Verdad? Una vez que haya formulado su plan, comienza a reír. ¿Verdad? Sí. Esta es la imagen que nos da este versículo. Es un hombre impío. Pero, por el otro lado, nos podemos imaginar a una persona que camina con Dios, cerrando sus ojos para orar y mantener su atención en Dios. Porque esta persona no quiere distracciones. Moviendo sus labios para presentar sus peticiones ante el trono de gracia. Presentando su plan ante de Dios para lo guíe, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Versículo 31. Corona de honra son las canas, en el camino de la justicia se encuentra. El orgullo del hombre joven es su fuerza. Yo no soy un hombre joven, pero es su fuerza. Pero la corona de honra es la vejez, o como dice en el texto original, su pelo gris. Me
encanta. Si hemos vivido por muchos años en este mundo, deberíamos tener sabiduría para pasar a la próxima generación. No simplemente para guardar, pero para pasar a la próxima generación. Especialmente en la iglesia. Si ha caminado con Dios por algunos años, debería tener sabiduría útil para los más jóvenes. Pero muchos jóvenes piensan que la gente mayor no saben nada. Pero jóvenes que están aquí hoy, si alguien mayor quiere hablar con usted y usted puede ver claramente su corona de honra, debería ponerle atención. Esto es especialmente verdad si es alguien que ha caminado con Dios por más tiempo que usted. Proverbios dice que un joven sabio escucha la instrucción. Escucha y quiere aprender de la instrucción. Yo estoy trabajando en mi corona ahora. Casi, poco. Es una corona pequeña. En versículo 32, y terminamos aquí. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Ser paciencia y tener dominio propio es mejor que el ser fuerte. Es mejor que ser un gran soldado que toma ciudades bajo su control. La idea detrás de esto es que el dominarse a uno mismo es de mayor virtud que el dominar o el conquistar toda una ciudad. Necesitamos aprender autocontrol con nuestras palabras, nuestras acciones. Porque como dice aquí, mejor es el que se enseñorea de su espíritu. Amén. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias por este tiempo estudiando su palabra. Señor, ayúdanos. Que nosotros no simplemente tratando de ganar más y más y más información. Pero que nosotros ponemos estas cosas en acción. Que estamos tratando de vivir en sabiduría. Pero no del mundo, es sabiduría de Dios. Ayúdanos, Señor, a pasar más tiempo con usted, creciendo en nuestra relación con usted. Porque necesitamos caminar cerca de usted, o es imposible caminar
en el camino correcto. Ayúdanos, Señor. Dejamos nuestras vidas en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén.